Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Yo estoy mucho mejor, tengo turno con la doctora el 6 y por lo que ella me anticipó, me estaría reintegrando recién el día jueves 13, por lo que voy a ir adelantando algunos temas que están en el trabajo práctico. Una idea que tengo es que las clases de esta semana, o sea, este martes y este jueves, se conecten en el horario de clase para transmitirme sus interrogantes, sus dudas, lo que creen que tendríamos que aclarar en relación al trabajo práctico. Una cuestión que voy a tomar acá es sobre el trabajo docente. Tienen todo el material, pero voy a aprovechar a hacer algunas precisiones. Yo les mandé un PowerPoint que lo voy a compartir ahora con ustedes. Así puedo plantearles algunas de las cosas que me parecen importantes. Lo charlamos ya en clase, incluso cuando hablábamos de los docentes con el peronismo, siguiendo a la Puigros, este tema del estatuto, la regulación de sus condiciones de trabajo, es un reclamo que fue tomado por los sindicatos docentes desde fines de 1800, principios de 1900. Cada huelga, cada reclamo sostenía esta preocupación. Pero los docentes no lograron una regulación porque no coincidieron, como el resto de los trabajadores que tuvieron durante el peronismo sus convenios colectivos, no coincidieron, en primer lugar, porque Perón otorgó un estatuto para los docentes de escuelas privadas, pero en el caso de los docentes de las escuelas públicas, que había sido el fuerte en todo este proceso, y en realidad hasta la década del 60 fue el sector más dinámico y de mayor desarrollo, no llegaron a un acuerdo porque Perón proponía el estatuto del docente peronista. Y justamente por ese carácter con que se habían formado en el normalismo, lo que significaba la laicidad y cierta neutralidad en relación a las cuestiones partidarias, los docentes no aceptaban ese condicionamiento. Por eso recién el estatuto, ustedes tienen un enlace que habla de los capítulos y de las idas y vueltas del estatuto, van a ver que hasta 1957 no se establece el estatuto del docente, ¿sí? En 1957 se establece el estatuto y un poquito más adelante los estatutos de cada provincia en coincidencia con ese estatuto. Son leyes, o sea, son decretos, decreto ley, o sea, no es un simple acuerdo, sino que fueron acuerdos discutidos y aprobados por los legisladores en el Congreso. Bueno, este estatuto fue interrumpido en el golpe del 76, o sea que rigió entre el 57 y el 76, con algunos altibajos, pero fue directamente derogado, se dejó sin efecto durante los años de la dictadura. Recién con Alfonsín vuelve a discutirse el estatuto y en 1987 se empieza a ordenar su texto. Tuvo un quiebre también durante el menemismo, porque el estatuto refleja el mejor momento de la docencia, el momento en que cada vez había más escuelas, un sistema educativo creciendo,
Entonces, es un modelo de regulación pensando en eso, en un sistema que progrese. Cuando vienen las leyes menemistas, se empieza a pensar que ese estatuto no iba a estar, no iba a ser acorde a un modelo de ajuste, de achique del sistema educativo, de privatización cada vez progresiva del sistema educativo. Entonces, un poco que no tenía sentido una estructura tan organizada de derechos, porque había perdido relación con lo que se pretendía hacer. El gobierno de Duhalde, en el 92, intenta derogarlo, por lo menos una parte de lleno, que es la parte que tiene que ver con las licencias y algunos derechos de los docentes, pero rápidamente tuvo que volver atrás porque hubo mucha resistencia. O sea que estamos con una regulación que fue la última que se concreta, el Estatuto del Docente, que ha tenido varios quiebres, que fue atacada durante las reformas menemistas, pero que se sostiene, ¿sí? Ahora, se sostiene con ciertas limitaciones. Yo tomo algunas de las principales características que establece la estabilidad. Quiere decir que si yo tomo un cargo, salvo que renuncie o que sea un suplente y viene el titular, ese es mi cargo docente, ¿sí? No tiene que ver con que alguien me pone a dedo por amistad, director o alguna autoridad política y se va y yo me tengo que ir. Sino que la estabilidad tiene que ver con que es una función estable porque ese curso se dicta no solo un año, ¿no? Sino que forma parte de un sistema, y la estabilidad como derecho, ¿sí? Además se supone que en la medida que uno se desempeña en un cargo, cada vez lo hace con mayor solvencia, ¿no? Uno va aprendiendo a desarrollar mejor la función. Al revés de lo que hacen algunas empresas, la misma cooperativa con sus cajeros, rotan permanentemente para que nadie se establezca con firmeza en su puesto, y ese tipo de precarización laboral debilita al trabajador y por otro lado no le permite hacerse fuerte en lo que sabe hacer. Bueno, en este caso todavía se mantiene la estabilidad, remuneración y jubilación justa. Esto es una expresión de deseo, como van a ver, en realidad con la inflación que tenemos no existe esos derechos, pero están como un horizonte, entonces el gobierno se ve obligado a ir dando respuestas a los reclamos en ese sentido. Regulación de condiciones laborales, vacaciones reglamentarias, quiere decir que todos tenemos derecho a gozar de las vacaciones, libre agremiación, defensa de sus derechos e intereses legítimos, ingreso a la carrera docente. La carrera docente tiene que ver con el entrar a un listado, ¿sí? Y ese listado está regulado, como vamos a ver más adelante. Todos entramos por el cargo de menor jerarquía, que sería el de profesor o maestro. Nadie puede ser director si no fue maestro, profesor o inspector, pero ahora se ve, eso está cambiando, pero bueno, esto es el estatuto lo prevé de esta manera. El cargo de ingreso es el de maestro o profesor, y hay que poseer el título nacional. En el caso de que sea una institución provincial, tiene que tener validez nacional nuestro título. Ingreso por concurso establecido por el estatuto, serían los concursos en el caso de los profesores, directores, inspectores, y el concurso que establece el acto público, de hecho.
estabilidad docente en el cargo. Solo cuando hay cambio en los planes de estudios, desaparece una materia, por ejemplo, el docente tiene que buscar un nuevo destino, mientras tanto goza de sueldo. Ascenso a otro cargo a través de concursos de títulos y antecedentes. Bueno, en el capítulo 15, todas estas serían las generales de la ley. En el capítulo 15, ocupando apenas una paginita, vamos a ver algo que es como la excepción en el momento que se promulga el estatuto y en realidad hasta el año 2000. Todos los cargos tenían esas características y había una excepción para algunos cargos especiales. Pero el que ocupe la última página muestra que era marginal dentro de las normales de la ley. Y se refiere a los contratos. Dice, el personal docente será contratado bajo la Dirección General de Cultura y Educación. El contrato debe especificar el servicio a prestar, la duración, que en ningún caso puede exceder los 2 años, la retribución y su forma de pago, los supuestos en los que se producirá la conclusión, o sea, en el momento en que se termina, dentro del contrato, antes del plazo estipulado, la contratación del personal docente se realizará por programas especiales y misiones especiales. Esto quiere decir que no pueden contratar por 2 años y en una situación precaria, que no es la de un suplente, interino o titular, a un docente para que sea profesor o maestro. Tiene que ser para un programa especial. Así está estipulado. Hasta hace muy pocos años, lo único que había especial eran las escuelas de verano. Eso era lo que entraba dentro de los contratos. La elección de los contratados se realizará en base a un listado confeccionado por los tribunales de clasificación, salvo en los casos de contratación de personal específico. Por ejemplo, si se tiene que contratar un técnico para que arregle computadoras, por ejemplo. Esto es un punto que ha cambiado totalmente, porque han empezado a convivir los cargos estatutarios, las regulaciones con estabilidad, y este nuevo tipo de contratos dejó de ser excepcional, marginal, para formar cada vez parte más importante del sistema educativo. Es una forma de precarización laboral. En ese ítem entran, en un primer momento, en el 2002, 2001, 2002, entraron los que fueron los planes de terminalidad. O sea, hubo un plan que dijo de recuperar a aquellas personas que habían quedado fuera del sistema educativo. Entonces, eso se llamó Plan Solá, porque estaba Felipe Solá de gobernador, 2004-2007. Se pretendía en esos años que todo el que por la crisis del 2001, la crisis económica, había dejado de ir a la escuela, retome la escuela. Entonces se crearon una serie de programas especiales. Uno de ellos era el de la alfabetización de adultos. Escuela de adultos que ha derivado en lo que hoy son los planes fines. Planes que se hacen, no se hacen en una escuela, cada vez se hacen más en sociedades de fomento, en distintas instalaciones, distintas instituciones, por docentes que son contratados para dar una materia un breve periodo, ¿sí? Esos docentes no tienen estabilidad y se tienen que postular para cubrir esa forma de contrato precario. Esos fueron los primeros, patios abiertos, COAS, y después empezaron
post pandemia vinieron los que son los ATR y todos los planes de acompañamiento de trayectoria. Antes hubo otros que tenían que ver con mejoras, plan mejoras. O sea, empieza a haber en educación cargos precarios, en algunos casos monotributistas, que trabajan 3 meses, que no saben cuándo vuelven a trabajar. Y en la misma escuela, si ustedes están haciendo prácticas, van a encontrar que no todos son los profesores de planta. Van a ver que existen estos cargos precarios, ¿sí? Bueno, ese es un punto importante del avance de la precarización laboral, ¿sí? Porque no es que fue entre el 2004 y el 2007. Cada vez hay más cargos precarios, ¿sí? Conviviendo con los cargos de planta. Bueno, y el otro punto que es muy importante, que también está en el estatuto, ¿sí? Es la inscripción a la docencia, que para eso les voy a mandar un video especial, y el acto público, ¿sí? Entonces, esas son las dos formas de el ingreso a la docencia. Tiene que ver con la posibilidad de inscribirse en un listado, en el A, en el B, según si tienen el título, qué porcentaje del título tienen. Siempre estas instancias se cubren en la Secretaría de Asuntos Docentes. Y una vez que ustedes están inscritos, que como es la inscripción se la voy a pasar en un video aparte, una vez que ustedes están inscritos, el cargo va a un acto público. Esto fue hasta la pandemia, ¿sí? Acá yo siempre tomo estas fotos que usamos de la última vez que fuimos a la Secretaría de Asuntos Docentes. Nosotros íbamos todos con los 3 terceros, a veces nos poníamos de acuerdo con el Instituto de Formación Docente, porque era importante que ustedes vean en acción esta instancia estatutaria, ¿sí? El cargo se accede por puntaje y antecedentes, o sea que hay un orden que está previsto en esos listados. Por esos listados llaman las empleadas del instituto que forman parte de ese acto público. Uno toma el cargo en el orden que lo van citando. Hasta que no toman ese cargo, el cargo sigue libre para el que lo quiera tomar. Como se hace en forma presencial, ustedes se van a encontrar con sus compañeros de estudio muchas veces cuando van a un acto público. Eso es lo que le da transparencia, ¿sí? Y que cualquiera puede levantar la mano y decir, yo creo que estoy antes que esta persona, ir a mirar, ¿sí? Además que tu lugar en el listado es algo que es público y toda persona puede ir a decir en la fecha que corresponde, yo creo que tengo que estar antes, yo creo que tengo más puntaje que esta persona. O sea que hay una serie de mecanismos para garantizar la transparencia. En esta época, los actos públicos de educación física eran los martes y jueves a las 9 de la mañana. Siempre íbamos en nuestro horario de clase, íbamos un poco antes para poder ver el acto público y quedarnos para que nos dieran una charla informativa sobre esta instancia estatutaria. Directamente las mismas personas que la tenían a cargo. Es un reclamo que el acto público vuelva a ser presencial, porque es una garantía, pero al momento siguen realizándose online. Ustedes pueden ver ahí los cargos. Los cargos se ponen en unos carteles que todo el mundo puede ir y mirar, o sea que es algo público el cargo que se está poniendo para cobertura, ¿sí? No puede salir de un cajón. Y bueno, en este momento, acá recorrimos otras instalaciones del Consejo, ahí estábamos todos presentes, del mismo modo que están cuando uno va a tomar el cargo, ¿no?
es un reclamo, se espera que eso se vuelva a instalar. Bueno, del mismo modo, la inscripción a la docencia tiene distintos requisitos. Yo les voy a pasar un video de una clase en la que invitamos el año pasado a una de las personas que está encargada de esto en el Consejo. Porque lo ideal es que tengan contacto lo antes posible con la Secretaría de Asuntos Docentes, con estas funcionarias que se encargan de esta tarea, no precisan intermediarios, porque la inscripción y las noticias sobre cómo inscribirse y cómo acceder al cargo son un derecho que tiene todo estudiante y todo estudiante cercano a recibirse y todo estudiante con título. Bueno, anoten las preguntas porque en la clase de mañana martes o del jueves, si tienen preguntas sobre este punto, me las hacen porque vamos a hacer la clase sincrónica, así ustedes puede haber ida y vuelta. Otro de los puntos que quería compartirles, aunque no es un punto esencial, pero que es importante que ustedes vean cómo ha ido evolucionando el tema de la formación docente y el lugar del docente, según el rol que nos están imponiendo de alguna manera, según el momento histórico, el contexto político y social. Tomamos siempre en esta materia el texto de María Cristina Davini. Yo se los voy a pasar, lo voy a pasar a la fotocopiadora por si lo quieren revisar, pero a lo mejor si no lo toman o toman otro punto, no es necesario que lean todo el texto, pero sí que tengan una idea de estos conceptos. La autora habla de que es una tradición. Y habla de una tradición en la formación docente como una configuración de pensamiento y acción que se mantiene a lo largo del tiempo en cuanto están institucionalizadas, incorporadas en las prácticas y en las conciencias de los sujetos. Esto quiere decir, y ustedes lo verán, que todos los profesores, más allá de las materias o más allá de nuestras formas de ser y pensar, todos más o menos tenemos un modo de hacer, porque tenemos una formación en común, ¿sí? Entonces las tradiciones son esos modos de hacer que tienen que ver con eso. Con el tiempo pasan, cambian. Entonces, la autora dice dónde sobreviven, dónde se mantienen, ¿no? Porque la gente se jubila, nuestro sistema educativo piensa en 1880, cuántas generaciones han pasado de docentes y de alumnos, y dónde se pueden ver, además de ver cómo actúan las personas. Y se sobreviven actualmente en la organización, en el currículum, en las prácticas y en los modos de percibir de los sujetos, orientando una gama de acciones. Esa es la definición que da la autora, que tiene que ver con eso, con las formas de ser y hacer, y de enseñar especialmente, que sería nuestra tarea. Y ahí la autora se va a la época del normalismo, ¿no? La tradición normalizadora, el buen maestro. Esos primeros maestros que se formaron, como vimos, a partir de la creación de las escuelas normales, y habla del buen maestro. Es el maestro de la ley 1420, que hoy no existe más la ley 1420, ¿no? Pero muchas cosas van a ver que se mantienen en la idea del maestro y del buen maestro. En la formación de los maestros se buscó constituir los planteles docentes para la recién
el recién conformado Sistema Educativo Nacional, o sea, la Ley 1420. O sea, había una gran preocupación por formar esos maestros. Esa ley fue pensada en lograr una alfabetización masiva en la Argentina, y bueno, se precisaban maestros para llevar adelante esa tarea. Recuerdan que vimos que Sarmiento trajo esas maestras norteamericanas para empezar a formar docentes, y después empezaron a crecer las escuelas normales y, por supuesto, a producirse año a año docentes argentinos formados en nuestro país. La función de ese maestro era la transmisión cultural. O sea, la escuela era el ámbito del saber. El maestro tenía que estudiar, tenía que saber y tenía la función de transmitir ese saber. Sobre eso habla también Puigros cuando habla de las revistas pedagógicas. O sea, había muchísimos materiales donde el maestro se formaba. También el maestro escribía, publicaba sus experiencias. Y tenía que ver con eso, con el saber. Este mandato social se manifiesta en un discurso prescriptivo, ¿sí? El deber ser del docente. El docente como modelo, como ejemplo, como símbolo sobre la trascendencia de su función social. Bueno, eso es algo antiguo, pero hoy mismo creo que todos esperan, ustedes esperan que nosotros seamos un modelo. O sea, nadie puede decir, preparen su clase si ustedes ven que ese profesor no prepara sus clases, o hablar de la didáctica y después que uno no prepare sus clases en base a las orientaciones que da la didáctica. O nosotros no podemos decir que el docente debe ser escucha, debe tener empatía, si ustedes ven que su profesor no es así. O sea, creo que todos todavía, aunque han pasado tanto tiempo desde esa primera formación normalista, que todos de alguna manera esperamos que el docente sea un ejemplo de lo que se está planteando que tiene que ser un maestro o un profesor. Entonces, ¿cómo lo miramos hoy? Le estamos exigiendo al docente muchas de las cosas que se le pretendían en un momento que tuvo muchísima importancia la educación, pero hoy el docente en la realidad social ha perdido ese lugar. Tanto el Estado como la sociedad, la misma escuela en crisis, y un trabajo que hoy es riesgoso, ha perdido ese lugar, ¿sí? Es riesgoso por las cosas que pasan en las escuelas, ya sea accidentes, por la desvalorización que hay del trabajo docente. No es raro que hoy entre alguien en la escuela a pegarle a un maestro, ¿sí? Se le exige al maestro lo que tal vez no se le exige al gobierno, al Estado, al conjunto de la sociedad. Entonces, ese modelo del maestro normalizador tiene algunos puntos hoy en crisis, pero de hecho nos siguen pidiendo que seamos ejemplo, ¿no? A posteriori de esta tradición que tiene que ver con el normalismo, está la tradición académica. El docente enseñante, el docente que tiene un saber específico, y tiene que ver con el desarrollo en la Argentina a partir de los años 50, 60, de la formación en los institutos y en la universidad. O sea, los profesores se formaron en la universidad, entonces tienen un saber sólido de sus materias. Y la formación pedagógica, así como en el maestro era fundamental, en el profesor se torna un poco secundaria. Este modelo, esta idea, medio que no se terminó de desarrollar, porque justamente hubo sucesivas dictaduras que no permitieron
que esos equipos de formación, tanto sea en la universidad o en las escuelas secundarias, fueran elaborando sus propios modos de hacer. Los del maestro estaban establecidos, los del profesor con su formación académica estaban en construcción, pero fueron quebrados muchas veces por las sucesivas dictaduras. Por eso estuvo afectado el desarrollo autónomo de los institutos terciarios y de las universidades. ¿Sí? Universidades intervenidas, ustedes vieron la noche de los bastones largos, equipos de cátedra que fueron desaparecidos o destituidos. Entonces, todo esto impidió ese desarrollo en este nivel. Y cuando vuelve la democracia, sobre esto habla Puigros, si bien hubo una expectativa de debate con lo que fue el Congreso Pedagógico, rápidamente Alfonsín se tuvo que ir antes de terminar su mandato y vienen las reformas neoliberales. Entonces no hubo instancias que le permitieran a ese docente formado en las universidades que profundizara lo que tenía que ver con su formación, ¿no? Y con su autonomía. Distinto del maestro normal, centrado en el docente académico, pero faltó, no dieron los tiempos entre las dictaduras y la reforma neoliberal, no dieron los tiempos para que los docentes pudieran avanzar en su construcción de sus formas de hacer. Por último, y esto es lo que está hoy lamentablemente en juego, es la tradición eficientista, el docente técnico. Esto empieza a imponerse con el desarrollismo en la década del 60. Relacionado con la teoría del capital humano, la Alianza para el Progreso, la escuela pasa a ser considerada instrumento para lograr un nuevo orden social, es considerada atrasada e ineficiente, incorpora la idea de productividad, eficiencia, planificación, evaluación objetiva del rendimiento, instrucción programada, enseñanza audiovisual. En realidad, había habido un desarrollo impresionante de la escuela hasta la década del 60. Es como cuando hablamos de que había que hacer las reformas neoliberales porque el estado de bienestar no iba más. Fue el mejor momento el del estado de bienestar en cuanto al desarrollo y también en la educación. Sin embargo, viene este modelo de control desde afuera para intentar meter estas reformas neoliberales también en educación. Esta tradición consolida la separación entre la producción teórica y la ejecución de la enseñanza. Esto no pasaba en el normalismo, cuando las maestras contaban sus experiencias y las publicaban, y se retroalimentaban, o lo que intentaban hacer los profesores antes de los golpes militares. Entonces, es cuando empiezan las recomendaciones, las evaluaciones externas, y las ideas de educación vienen de afuera, ¿sí? Vienen de los organismos internacionales. Y se deja de hacer la propia producción de las manos de los docentes. Por eso separan la enseñanza, la parte teórica de la ejecución, instaurando sistemas de monitoreo y control. Nos piden de un día para otro que mandemos un listado, los que pasan, los que no pasan, los que promueven, qué problema vemos. Nos piden así que llenemos ahora Drive, que están tan de moda los Drive, y no se hacen reuniones, discusiones como se intentó en el Congreso Pedagógico o en otros momentos para discutir entre todos qué opinamos de la educación, qué cambios habría que hacer. Hay cero consulta a los docentes, cero consulta en serio,
preparen documentos, que los podamos opinar, que se pueda transformar. Son consultas formales en el marco de este monitoreo y control. Entonces, el docente se convierte en un aplicador de lo que otros diseñan y evalúan. Esto, como siempre, tiene un límite, porque dentro de mi aula estoy yo, y eso nos pasa a todos los docentes. Entonces, estos modelos, como todo modelo, describe una forma bien extrema para que ustedes puedan diferenciarlos. En la realidad, están combinadas estas tradiciones en esa formación de un docente que no queda encasillado estrictamente en uno de los modelos. Por último, vamos al momento de hoy del que hablábamos. Las reformas neoliberales de los 90 fueron corriendo el eje de la función educativa del docente, de la enseñanza, del docente como productor de conocimiento. Cuando hablamos en esta última variante que nos separan, no producimos, sino que aplicamos, entonces nos van corriendo el eje de la función educativa, de la enseñanza, de ser autónomos en nuestra producción de conocimiento, hacia la asistencia y el cuidado, que tiene que ver en realidad con la pobreza creciente a partir de los 90, como lo vimos cuando leímos Grassi, introduciendo al interior del sistema educativo mecanismos de mercado y precarización laboral. ¿Sí? Estos mecanismos que lo vemos clarito cuando vemos un cadete que nos trae algo para comer, ¿no? Esos mecanismos que los vemos en otros también están hoy al interior de la docencia, ¿sí? En estos cargos que comentábamos, que son cargos precarios, cargos contratados, y que tienen que ver con la precarización laboral. Docentes que no se pueden enfermar. Yo hoy estoy gozando de licencia porque me pude operar. Ahora, si yo estoy trabajando en una ATR, no me puedo operar porque no tengo licencia para operarme. Y si es una necesidad, tengo que renunciar al cargo o me echan, ¿sí? En general, son jóvenes los docentes hoy que están en los puestos precarios, pero esto no está mostrando que va a ser algo del momento, sino que llegó para quedarse. Entonces ese es un punto en que les digo que es importante poner foco. El otro, que tiene que ver con esto de la asistencia y el cuidado, es lo que ya decía Grassi en el 94, esas políticas focalizadas, asistencialistas, que empieza a tener la escuela para responder al problema del hambre, la desocupación creciente, la miseria creciente. ¿Sí? Las políticas de los 90, de privatizaciones, transferencia de recursos a las grandes multinacionales y a otros estados de precarización laboral, están relacionadas con un estado donde cada vez hay más pobres. Y la escuela empieza a tomar esa función de asistencia, alejándose de la función de la enseñanza. No todas las escuelas, como bien explica Grassi, también Puigros, hablan de escuelas céntricas o mejor ubicadas, o escuelas privadas, donde todavía enseñar es el eje, y otras donde el eje está puesto en la asistencia. ¿Sí? Bueno, ¿qué son estos contratos precarios de los que hablamos? Por fuera del estatuto, patios abiertos, planfines, en tiempos de pandemia, ATR, piedas, los actos públicos virtuales son una forma de precarización porque como tienen que subir los cargos y a veces no alcanzan a subir todos los cargos no se cubren. En un acto público, sí o sí, entre un martes o un jueves, ¿sí? O martes o jueves,
tenían que estar subidos todos los cargos de educación física. Y esto ha cambiado diametralmente a partir de que los actos públicos son virtuales. En la pospandemia, ahora, el acompañante de trayectoria, la intensificación de la enseñanza, los voluntariados, o sea, hay un montón de gente asistiendo en los barrios para que los chicos se alfabeticen, en vez de fortalecer las escuelas, que ya vamos a ver en el punto de infraestructura, no se construyen hace años, y esto lleva a que se vayan vaciando gradualmente. ¿Sí? Bueno, yo acá los dejo. La idea es que ustedes miren este videíto. Les voy a mandar el de los actos públicos, que cubre el tema del acceso al cargo, al puesto de trabajo. Y mañana nos vemos para hablar sobre el trabajo práctico en general. Así que bueno, nos vemos mañana o nos vemos el jueves.